Hermanos, sean ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Un sábado más. Damos gracias a Dios porque nos permite congregarnos, aún como pueblo, en esta época tan difícil. Todos sabemos lo que está pasando. Las señales de los tiempos cada vez son más terribles, ¿no? Señales en todo sentido. Sobre todo en lo moral y en lo espiritual vemos la decadencia de los hombres. El trabajo del maligno que se hace presente, ¿no? Pero bueno, Dios tiene un pueblo y un pueblo que va a reflejar plenamente el carácter de su Dios. Amén. Amén, ¿no parece? Amén. ¿Sí? Amigo, primera vez que veo por aquí, qué gusto sea usted bienvenido. ¿Cuál es su nombre, por favor? Jairo Maldonado. Jairo, ¿de dónde nos visita Jairo? Vengo de Pénjamo, por Imbabura. Ya. Pero soy de aquí. Bienvenido. Bienvenido a la casa de Dios. Amén. Siéntase usted bien, ¿sí? Estamos entre hermanos. Hermanos, una vez que hemos dado la bienvenida, les pido de favor el himno, si podemos proceder con el himno, por favor, hermanito. No sé si nos ponemos de pie todos para adorar y cantar a nuestro Dios, por favor. En Daniel 7, versículos 9 y 10 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Hermanos, arrodillémonos por favor para elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre nuestro, mi Señor y mi Dios bendito, venimos con esperanza, Señor, de ser el pueblo tuyo, Señor, pero no queremos cometer el mismo error que cometieron nuestros antepasados, mi Dios. Queremos entender, Señor, que solo una vez hay un juicio y la sentencia que se proclame tendrá consecuencias eternas, Señor. Sabemos por misericordia tuya, Señor, que vamos a ser salvos por tu palabra, por tu justicia y por tu misericordia y por tu gracia, mi Señor. Mi Dios, como pueblo tuyo nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú puedas terminar la obra que iniciaste en cada uno de nosotros, Señor. Entendemos que debemos tener un corazón puro, Señor, y que debemos apartarnos del pecado, Señor, para que tu gracia pueda tener efecto en nosotros, para que la justicia, Señor, de aquel que dio la vida por nosotros, no sea vana, Señor. Mi Dios y mi Señor bendito, como pueblo tuyo venimos a adorarte, venimos a escucharte, mi Señor, a ti. No queremos aquí escuchar palabra mentirosa ni engañosa, Señor. No queremos, Señor, la presencia de los espíritus malignos, Señor. Pedimos, Señor, suplicamos la presencia del Espíritu Santo, Señor, para que sea tu Espíritu quien se manifieste aquí y que tu voz sea escuchada. Amén. Que nuestros corazones sean abiertos, mi Señor y mi Dios. Abrimos, Señor, abrimos nuestro corazón a tu palabra. Dios bendito, pedimos, Señor, que abras también el corazón y el entendimiento, Señor, de nuestro traductor, para que tu palabra sea clara, mi Señor. Mi Dios y mi Señor bendito, pedimos que apresures los pasos de aquellos que aún no llegan, Señor. Por cualquier situación, cuídalos en el camino y haz que lleguen con bienestar para que puedan también ser parte de la alabanza y de la glorificación de tu santo nombre. Amén. Mi Señor, cuídanos, protégenos, por favor, Señor, que estemos atentos a tu palabra, que salgamos de aquí renovados, mi Señor, que tu palabra, Señor, no pase por nosotros sin dejar huella. Te bendecimos y te alabamos en tu día santo, Señor, y te agradecemos por eso. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Hermanos, tengo el agrado también de hacerles un anuncio. Los dos últimos semanas de este sábado, es decir, de este mes, es decir, la penúltima semana, se va a efectuar la ordenación de ancianos, como el pastor O'Neill ya nos había anunciado previamente. Y la última semana vamos a tener Santa Cena. No sé si responde a tu pregunta, Paul. Sí, entonces demos gracias a Dios por eso y por favor, preparémonos para la Santa Cena. ¿Sí? Que estemos en una condición espiritual para poder recibir la promesa de nuestro Señor. Amén. Amén. Let me say happy Sabbath. Good morning. Déjeme decirles buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están ustedes? I also want to extend welcome to my Quiero brother, extender también mi bienvenida a nuestro hermano. ¿Sí? Bienvenido. Enjoy the fellowship. Y por favor disfrute el mensaje y estar aquí en comunión con nosotros. Now, this morning, Ahora esta mañana, as you guys know, that at this church we don't play around with long announcements occupying the time. We don't do that. como ustedes saben, no somos una iglesia que ocupa la mayoría del tiempo en anuncios y otras cosas. No lo hacemos Many de esa other forma, churches como muchas otras iglesias. that allow the devil to enter by crowding in a lot of announcements, and maybe some churches even just 15 minutes for the sermon. Han permitido que incluso el diablo tome lugar en estos largos anuncios que incluso dejan solo como 45 minutos o 15 minutos para un sermón. See, 40, bless the name of the Lord. Si fuese 40, que sea alabado el nombre del You Señor. know, I went to a church here in Ecuador. El pastor fue a una iglesia aquí en Quito A friend of mine was invited to give the message. y un amigo había sido invitado para dar el mensaje. When we got there, Cuando llegaron allí, it was pure announcement. era puro anuncio. Even announcements that have no place in God's church. Incluso anuncios que no tenían que tomar lugar en la iglesia. Because when you make an announcement Porque cuando tú haces un anuncio that we're going to have a partido de fútbol, no, sábado no es el lugar por ninguna de esas Así es. basura. Yeah. But the devil has entered Pero el God's diablo church pues ha entrado en la iglesia de to Cristo remove para quitar the message. el mensaje. Because 15 minutes, Porque solamente 15 not minutos, even the introduction of the subject, ni siquiera la introducción del can be tema introduced properly. puede ser apropiadamente 15 minutos. presentada en 15 By the minutos. way, Ellen White, De hecho, nuestra hermana de she White, says that ella dice our church should not que be nuestra iglesia occupied no debería estar ocupada with plenty announcements. con muchos She anuncios. says the service is Ella for dice, the el study servicio of the word. es para el estudio de la palabra. That's what the prophet said. Eso es lo que nuestra profeta dice. So we don't believe in all this nonsense. Entonces no creemos en todas estas tonterías que se han Go back into incluido. biblical time and you'll notice. Regresen a los tiempos bíblicos y se van a dar cuenta. If you read the book of Si Ezra, leen los libros de chapter Esdras, 5, en el capítulo the 5, Bible says la Biblia nos that the dice priests que el read the sacerdote scriptures lee las escrituras from morning till evening. desde la mañana hasta el atardecer. There's no announcement mentioned in there. Y no hay ningún anuncio mencionado allí. It was just a plain scripture. Solamente estaba leyendo la escritura. And the Bible says the Y la Biblia priests dice que el read the sacerdote, scripture al leer la escritura, in the ears of adults and children and gave them the understanding of the scripture. al leerles las escrituras en los oídos de los adultos y los niños, logran entender lo que está leyendo. Amen. So we're going to be studying this morning. Entonces nosotros vamos a estar estudiando esta mañana. Now, the hymn that we've just finished singing Ahora, el himno que terminamos de entonar says that the judgment is what? dice que el juicio está ¿qué? The books have been opened. Los libros han sido abiertos. And we read for us in Daniel 7. Y leímos eso en el libro de Daniel 7. Let's go there. Daniel Vamos 7 a ir a, chapter. vamos a ir a ese libro, hermanos. Daniel 7, por I favor. want you to notice what the Bible says in Daniel 7. Notice in verses 9 and 10. Quiero que noten lo que la Biblia nos dice en el capítulo 7 y versículos 9 y 10 del libro de Daniel. Now, Daniel was in vision, Ahora, Daniel, ustedes saben que estaba en visión. and in chapter 1 through chapter
in chapter 7, beginning at verse 1 through 8, Y comenzando en el versículo 1 del capítulo 7 hasta el versículo 8, you notice that what Daniel was ustedes shown notan que lo que Daniel fue were mostrado events transpiring or would transpire in this world. son eventos que estaban sucediendo o que van a suceder en este mundo. So what Daniel saw was earthly events. Entonces lo que Daniel vio fueron eventos primeros. But I want you to notice that God Ujú. Quiero que noten took que his Dios attention from the earthly scene to a more important scene. hace que el enfoque de Daniel se desvíe por un momento de las primeras escenas y los enfoque en una principal escena actual, Which is more important. la cual es más importante. By the way, De hecho, the events transpiring on earth los eventos que estaban sucediendo en la tierra are a revelation of what transpiring in heaven. son una revelación de lo que estaba sucediendo en el cielo. It is announcing, telling us Entonces what nos is really está happening there. anunciando, nos está diciendo qué es lo que realmente está sucediendo allá arriba. Events on earth Los eventos en la tierra reveal what has transpired. revelan lo que ya ha sucedido. You follow me? ¿Están And conmigo? the events of earth Y los eventos de aquí de la are tierra revealing están revelando how close we are to the close of probation. cuán cerca estamos a ese cierre de gracia, The general close of probation. al cierre de gracia general, As well as the general close of probation for Seventh-day Adventists. así como también el cierre general para los adventistas del séptimo día. Mundial. Ujú. So stay with me now. So notice, let's find out what Daniel saw. Vamos a averiguar lo que Daniel vio. The Bible says, La Biblia dice, versículo del 1 al 8. no, that's what I make reference to, but we're going to read verses 9 and 10 now. Ya. Vamos a leer del 9 al 10. So the Bible says, La Biblia dice, I beheld till thrones were cast down or put in place, versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, and the Ancient of Days y el anciano de días did stand. se levantó, dice, It says, se sentó, dice, whose garment was white as cuya snow, vestidura era blanca como la and the nieve, hair of his head like the pure wool. y el cabello de su cabeza como lana pura. His throne was like the fiery flame, Su trono era como llama de fuego, and his wheels as what? y sus ruedas como ¿qué? Fuego ardiente. A fire stream issued and came forth from before him. Entonces un río de fuego procedía y salía de delante de él, Thousands ministered unto him. y millares de millares le servían. Watch this now. Miren lo que dice. Stood before him, and judgment was set, Entonces millones y millones asistían delante de él, el juez se sentó and books were closed. y los libros se cerraron. Ujú. So here what we see here, Entonces lo que estamos viendo aquí es que Daniel fue mostrado qué tipo de escena. as judgment, El juicio, the investigative judgment. el juicio investigador. In this judgment, En este juicio, hermanos, notice that he saw books open. noten que él vio que los libros se abrían. For what purpose? ¿Con qué Go propósito? with me to Revelation chapter 20 with me. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 20. Let's find out for what purpose these books Vamos a were open. averiguar con qué propósito estos libros fueron abiertos. Chapter 20. ¿Estamos ya en el capítulo 20, hermanos? Notice what the Bible says here. Noten lo que la Biblia nos dice. Verse 12. Versículo 12. And I saw the dead, small and great, stood before God. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, And the books were closed. y los libros se cerraron. ¿Eso dice? So notice here, Entonces noten que John dice is seeing que Juan the estaba same viendo thing that Daniel saw. esa misma escena, esas mismas cosas que Daniel vio. Daniel saw judgment started, books open. John is seeing the same thing. Daniel vio que el juicio empezaba y los libros fueron abiertos. Juan vio la misma escena. The difference here, La diferencia aquí, John is going to tell us what the purpose for the opening of the books. Juan nos va a decir el propósito de esta apertura de libros. Notice now, Miren lo que dice. I saw the dead, small and great, Ujú. stand before God. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, The books were open. y los libros fueron abiertos. Another book was open. Y dice, y otro libro fue Which is the abierto, book of el cual es el libro de qué?
Watch this now. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Y fueron juzgados los muertos, dice, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. So what is the purpose? What is Entonces, the purpose ¿cuál es el of propósito de abrir los libros? to judge? El juzgar, Watch correcto. this now. The Bible says Miren, la Biblia también menciona that both the righteous and the wicked will be judged. La Biblia también menciona que ambos, justos e impíos, serán juzgados. Are you following? ¿Están conmigo? None of us can escape the judgment. Ninguno de nosotros puede escapar a ese juicio. Go with me over to the book of Ecclesiastes. Vengan conmigo ahora al libro de Eclesiastés And I want you to notice chapter 12, verse 14. y quiero que noten conmigo capítulo 12, versículo 14. Sí, 12, 14. So the Bible says Entonces la Biblia dice, hermanos, in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 14. For God shall bring every work Dice. into judgment, porque Dios traerá toda obra a juicio, with every secret thing, juntamente con toda cosa encubierta. whether it be good or whether it be. Dice, ya sea buena o sea mala. So here we are told Entonces aquí se nos está that diciendo God will judge que Dios va a juzgar every good work or every toda buena bad work, obra y toda mala whether obra, secret or sea secreta o sea pública. nothing escape the eyes of God. Nada Watch se va a this escapar de los ojos de Dios. now. Ahora But notice miren ahora. now in chapter 3 of Ecclesiastes, Quiero que noten que en el capítulo 3 del mismo libro Eclesiastés, verse 17. Notice what the wise versículo man says. 17, noten lo que el hombre sabio nos menciona. The Bible says, verse 17. 3:17, hermanos, capítulo 3:17. Let's begin at verse 16 rather. Let's begin at verse 16. Vamos a empezar desde el 16 mejor. And moreover, I saw under the sun the Dice. place of judgment. Vi más debajo del sol un lugar del juicio, That wickedness was there, donde la impiedad estaba allí, and the place of righteousness, y en el lugar de la justicia that iniquity was there. estaba la iniquidad. Notice the wise man Solomon now. Noten lo que dice el sabio I Salomón. said in mine heart, Yo dije en mi corazón, God shall judge the righteous and who else? Dios juzgará al justo, ¿y a quién más dice? For there, watch this now. For every, let me read it again. For there is a time, what else? Dice, porque allí hay un tiempo, ¿para qué? Para todo lo que se quiere For every work. y sobre todo lo que se hace. So the Bible says that Entonces God la Biblia will está judge diciendo the que Dios va a righteous juzgar a and los the- justos, ¿y a quiénes más? Watch this now. Watch this now. Miren ahora, If this is the case, si este es el caso, now what condition ¿qué condición God's people must be in en qué condición el pueblo de Dios debería estar when this judgment occurs? cuando este juicio inicie? And we know from the scripture. Y sabemos que desde las escrituras, Daniel 8:14 and 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. en la profecía de Daniel dice que después de las 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. The sanctuary in heaven, the El judgment santuario will en el begin. cielo, el juicio comenzará. No, this long time Ahora, period, este periodo de tiempo muy largo, Bible says at the close la of it, Biblia dice que al cierre de este will- largo will periodo commence the va a comenzar investigative el judgment in juicio heaven, investigativo en el cielo, en el lugar santísimo. which Leviticus 60 calls the Day of Atonement. De acuerdo en Levíticos, los llama el día de la expiación. Amen. But watch this now. Miren ahora, From 457 BC desde el 457 después de Cristo, or before, antes de Cristo, commence this time period. inició este periodo de tiempo. God says in the book of Ezra, Dios dice en el libro de Esdras, as well as through the prophet Nehemiah, así como a través del profeta Nehemías, that there are certain events that would mark the commencement of this long prophetic period. que va a ser un cierto periodo de tiempo donde va a iniciar todos estos. No, let me repeat that.
Ajá. certain events Sí, ciertos eventos that would indicate que sucederán, ciertos eventos que indicarán el the comienzo commencement of this time de period. todo este periodo de tiempo. And it was the return of God's people when the decree was given for them to return to Jerusalem. Y ahí será dado ese decreto que fue dado en el que será el regreso del pueblo de Dios hacia Jerusalén. Amen. Amén. And that happened Y eso sucederá. 457 BC before Jesus. Eso sucedió en el año 457 antes de Cristo. And you begin counting from 457 BC, Y hemos estado contando desde ese periodo de tiempo you come down to 1844. hasta 1844. That's where that period ended. Es en esa fecha donde este The Bible periodo says that terminó. when this La finished, Biblia dice que cuando termina, commence what? ¿inicia qué? An event in heaven. Otro evento en el cielo. The most important event El evento más in importante the salvation of souls. que tiene que ver con la salvación de las almas. The investigative judgment. El juicio investigativo. When both man and angels En will donde be ambos, judged. el hombre y los ángeles, serán juzgados. Speaking of evil angels, Hablando de los ángeles malvados. at least they will be judged in the second phase of that judgment Y ellos serán juzgados en la segunda etapa de este juicio. with the wicked world. Con el mundo impío, junto con el mundo impío. But the judgment of the righteous Pero el juicio de los justos commenced 1844. inició en 1844. Watch this now, friends. Miren ahora, Since amigos. 1844, Desde esta fecha, the 1844, world has been living in the el most mundo ha solemn estado period viviendo en el periodo más solemne. from 1844. Desde You're listening 1844. to what I'm saying. ¿Están escuchando lo que les digo? Watch this now. Watch this. Miren ahora. We are living in the closing moment. Entonces ahora estamos viviendo en el momento en el que se está terminando este Those juicio. that lived in 1844 were living in the commencement of the judgment. Los que vivieron en 1844 estaban viviendo en el inicio de este juicio. We in 2020 Y nosotros en el 2024 estamos viviendo en el cierre, en los momentos ya terminándose este How do we juicio. know that? ¿Y cómo Well, the sabemos Bible esto? says that there are Pues la certain Biblia nos signs dice que hay ciertas that señales will transpire que sucederán, that reveal to us the closing up of the world. revelándonos a nosotros el cierre de este juicio. ¿Me We entienden? have arrived to that period. Ya hemos llegado a ese periodo. Therefore, the question is, Por lo tanto, la pregunta what es, condition God's people must be in? ¿en qué condición el pueblo de Dios debe estar? And remember, Peter says Y acuérdense que Pedro mencionó that judgment begin with who first? que el juicio inicia con quién primero. That's 1 Peter 4. Eso es Primera de Pedro capítulo 4, 16 al 17. And the Bible says if Y the la Biblia righteous menciona que can si los scarcely justos be saved, con las justas se pueden salvar, what shall the sinner and the ungodly do in the time of judgment? ¿qué les espera entonces a los impíos y a los, Watch this, friend. pecadores en el día del juicio? Gracias. Ahora miren, amigos, If you are judged in the judgment of the wicked, it is too late for you. si usted va a ser juzgado en el tiempo de los impíos, es demasiado tarde para Are ustedes. you following me? ¿Me siguen? Those who are judged in the Aquellos judgment que of serán- the wicked are lost. Aquellos que serán juzgados en el tiempo de los impíos están perdidos. Or in the judgment O of. en el juicio de los impíos están perdidos. Are you following me? ¿Están Because conmigo? the judgment of the wicked commences Porque el after juicio de los probation impíos closes. comienza cuando se cierra, después del cierre de Are gracia. you following me? ¿Están conmigo? So you don't want to be judged in that judgment. Entonces usted no va a querer ser juzgado en ese juicio. If you want to be judged, you must be judged in the judgment occurring right now. Si quiere ser juzgado, debe ser juzgado en el juicio que está en este momento Are you sucediendo. following me? ¿Está Because conmigo? that's where we have a chance. Porque ahí es donde todavía tenemos oportunidad. Have mercy. Stay with me. Stay with me. Pues Father, quédense please. conmigo. As we get Vamos a, deeper, as vamos we a orar. study, Padre, por favor, mientras más profundizamos en we tu estudio, plead for the Holy Ghost. suplicamos por tu Espíritu Santo. Thank you. Gracias. In Jesus' name. En el nombre de Amen. Jesús. Watch Amén. this, friend. Watch this, friend. Watch this, friend. Watch this. Miren, What condition must God's people be in? ¿en qué condición el pueblo de Dios debe estar? Go with me in your Bibles to 1 Corinthians Vengan chapter 6. conmigo al libro de Primera de Corintios capítulo 6. Notice what the Bible says. 1 Corinthians chapter 6. Noten lo que la Biblia dice, hermanos. Primera de Corintios capítulo 6. The words of the Apostle Paul have a lot to Las reveal palabras this morning. del apóstol Pablo tienen mucho que decirnos.
Verse 9 says, so that's 1 Corinthians chapter 6. Estamos en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. The Bible says, La Biblia nos dice, know ye hermanos, not that the unrighteous shall inherit the kingdom? ¿no sabéis que los injustos ya dice, So let's read the text again. vamos a leer nuevamente el Know texto. ye not that the righteous, let me read that. Know ye not that the unrighteous shall inherit? That's what he said. Dice, ¿no sabéis que los injustos heredarán el reino? Eso dice, ¿Qué dice? no heredarán el So reino watch de this, Dios. watch this, before we go any further. Notice Paul said that the unrighteous Noten que el apóstol Pablo dice que los injustos shall not what? no heredarán ¿qué cosa? Don't forget that. No se olviden eso. We're going to come back to that word. Vamos a regresar a esa palabra, injustos. Watch this now. Miren, Let's continue. vamos a continuar. Be not deceived, Dice, no os engañéis, neither fornicators, ni los fornicarios, nor idolaters, ni los idólatras, nor adulterers, ni los adúlteros, nor effeminate, ni los afeminados, nor abusers of themselves with mankind, ni los que se echan con varones, nor thieves, ni los ladrones, nor covetous, ni los avaros, nor drunkards, ni los nor borrachos, revelers, ni los nor maldicientes, extortioners ni los estafadores shall inherit the kingdom of God. heredarán el reino de Dios. Miren, Verse 11, versículo 11 and dice, such were some of you. y esto erais algunos de vosotros, Wash, but ye are washed, mas ya sois but lavados ye are sanctified, y sois but santificados, ye are justified in the name of the Lord, ya sois justificados en el nombre del Señor by the Jesús, Spirit of our God. por el Espíritu de nuestro Dios. So notice what the Bible says. Entonces noten lo que la Biblia nos dice That, aquí, that the unrighteous Orlando Que lo- shall not enter. que los impíos o los injustos no van a heredar el reino de Watch Dios. now. What does it mean to be unrighteous? Ahora, ¿qué significa ser injusto? Go with me to 1 John. Vengan conmigo al libro de Primera de Juan. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Notice what the Bible says in the book of John, 1 John. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Chapter Primera de 3. Juan en el capítulo 3. Notice what the Bible says now. Noten lo que la Biblia dice Let's begin ahora. at verse 4. Vamos a comenzar en el versículo The 4. Bible says, and La Biblia every dice, man, let me read that again. I'm back to the start. Whosoever committed sin Ay, ok. transgresseth also the law. Dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, For sin is the transgression of the law. pues pecado es transgresión de la ley. Watch this now. So notice the Miren Bible is entonces, stating now a la fact Biblia nos está llevando a un hecho, that all of us, that transgression, que todos breaking, nosotros hemos violation of transgredido, God's law, hemos violado la ley de Dios. convert us into what? Sinners. Y eso nos convierte en ¿qué? En pecadores. We're not born sinners. Cuando no nacimos We are pecadores. not born sinners. We were never born sinners. No nacemos y nunca hemos nacido pecadores. That's a false, that's a satanic doctrine. Eso es una doctrina engañosa, We satánica. become sinners by transgression of God's Nos volvemos pecadores al transgredir la ley de Dios. law. Amen. Amén. Amen. Watch this now. Miren entonces, Verse 5. versículo 5 ahora. And ye know that he, Christ, Y was sabéis manifested, que Él apareció para quitar, what? ¿qué cosa? Our sins. Nuestros Notice pecados. now, and in him is no what? Y en Él no hay qué. Notice now verse 6. Versículo 6, miren. Whosoever Dice, entonces todo aquel that abideth in him que pertenece en Él sin. peca. ¿Qué dice? No, dice, no peca. Watch this now. The first definition of an unrighteous man is a man who does not abide in Christ. La primera definición de un hombre injusto es aquel que no habita en Cristo. Are you following? ¿Están conmigo? If you are not in Si Christ, usted no está en Cristo, you are unrighteous. usted está siendo In other words, injusto. If En you are otras palabras, unconverted, si usted está inconverso, you are unrighteous. usted está siendo injusto. Because to be in Christ means to be Porque, converted. porque estar en Cristo significa estar convertido. Are you following? Are you with me? ¿Están conmigo?
Because the only way you and I will not violate God's law Porque la única manera o el único camino de no violar la ley de is to Dios abide in Christ. es permanecer con Because Cristo. he that abide in Porque Christ el que pertenece do en not Cristo sin. no peca, They dice do aquí. not violate God's No law. viola la ley de Dios. Watch this now. Outside of Christ Ahora, estando fuera de Cristo is unrighteousness. es injusticia. I don't care if you have dress reform, No importa si tiene un cambio en la vestimenta, change in diet. no importa si cambió su dieta. Are you following me? ¿Están I conmigo? don't care if you have reform in No worship. importa si tiene un cambio en su If adoración. you are not in Christ, you are unrighteous. Si usted no está en Cristo, está siendo injusto. You are a child of the devil. Está siendo un hijo del diablo. Simple, plain and simple. Así de sencillo y Not to be simple. a child of the devil, you have to be in Christ. Para no ser un hijo del diablo es estar en Cristo continuamente. Because Christ is not seeking Porque Cristo no está buscando abide today and tomorrow. No. permanecer un día y mañana ya no estar ahí. Daily abide. Es una permanencia diaria. That's where the ¿Están victory is. conmigo? Es allí donde está la victoria también. My friends, let me tell you something. Ahora, amigos, déjenme decirles algo. If you think I'm talking too hard, I'm Si sorry. ustedes creen que estoy hablando muy fuerte, lo siento. John spoke hard and I'm doing. Juan hablaba más fuerte de lo que estamos hablando. Watch this, man. So Miren, the text says, Entonces el texto dice, whosoever abideth in him sinneth todo not. aquel que permanece en él no peca. Notice now. Whosoever Miren, dice, pero aquí dice, todo aquel que hath peca not seen him, no le ha visto, nor ni le ha known him. conocido. Are you following me? ¿Están conmigo? That's strong language, Eso es un mensaje muy fuerte, but it's divine language. pero es mensaje divino. Watch this now, verse 7. Versículo 7. Notice how John explained righteousness now. Noten ahora cómo Juan explica esta justicia. Little children, Dice, hijitos míos, let no man deceive you. que nadie os engañe. He that doeth El que hace, dice, el que hace, ¿qué cosa? righteousness Justicia is what? es que Even, justo. even as he is righteous. también como él es justo. Now watch this. Did Amén. Christ Ahora, abide pregunta. in his Father? ¿Acaso Cristo no permaneció en su Padre? Yes. Sí. Did Christ, by abiding, did he keep the commandments? Cristo, al permanecer en su Padre, ¿guardó los mandamientos? Yes, because John Sí, says, porque in the Juan Gospel estaba of John diciendo says, en el Evangelio de Christ Juan, said, I have dice, kept my Cristo, Father's commandments he guardado los mandamientos de mi Padre and his words. y sus palabras. Amen, brethren? Amén, hermanos. Watch this, watch this. Entonces, To be miren, unrighteous entonces el ser injusto is not to be in Christ. es no permanecer en Cristo. Watch this. And you can have all the reforms, Y usted quizá pueda tener todos los cambios, todas las and the reformas, heart is not changed. y el corazón no estar cambiado. That's why Paul in Romans 6, Y es por eso que Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, verse 18, versículo 18, says that God dice is looking for a heart. que Dios obedience. está buscando por un corazón obediente. No, una obediencia que viene del corazón. Ok, una obediencia que viene del corazón. Because there are obedience that comes not from the heart, not real. Porque la obediencia que no viene del corazón no es real. Because many times people Porque mucha gente practice reforms practica reformas, in order to cambios, have influence with the brethren or with the world. para poder tener influencia con los hermanos o con el mundo. But we need a heart. Pero experience. necesitamos una experiencia de corazón. Watch this now. Miren, Notice with me now, Psalm 1. Turn there, Psalm 1. vamos al libro de Salmos, Salmos 51. No, 1. Perdón, We're going Salmos, to the first division vamos, of the Psalm. vamos a la primera división del libro de By the way, Salmos, brethren, let me say something here. 1, Psalm does primer not- the capítulo. Psalms does not have chapters. Ahora, déjenme compartirles algo. Salmos no tiene capítulos. So never say chapter 1 of Psalms. That's incorrect. Entonces, el hecho de decir Salmos capítulo 1 es incorrecto. No, brethren, we are, when you come to church, we come to be educated. I'm telling you. Never Cuando- say Psalms chapter 1. Cuando The venimos a la first iglesia, venimos division a of the Psalms. educarnos. Salmos no tiene capítulos, entonces nunca se diga capítulo tal de Salmos, sino la división de Salmos.
The first division, the second division, the Entonces, la third. primera, la segunda, la tercera división, así continuamente. Amen. Don't get confused with this idea. Entonces, no se confundan con esta idea. Amen. ¿Sí? Watch this now. So we're going to Psalm, the first Entonces, division. vamos a la primera división del libro de Salmos. We're going to. I want you to notice what it says here now. Y quiero que noten lo que aquí dice. The Bible says, begin at verse 1. La Biblia nos menciona: Blessed is the man that walketh not in the counsel of who? bienaventurado el varón que no anduvo bajo el consejo de quién, Nor standeth in the ways of who? ni estuvo en camino de quienes, Nor sitteth in the seat of the scornful. ni en silla de escarnecedores se ha sentado, But his delight is in the law of the Lord. sino que su delicia está en la ley de Jehová. Remember Psalm 40. Acuérdense que en la división 14 de Salmos, No, 40. en la división 40, Verse 8. el versículo 8, Jesus says, Jesús dice Thy law, O God, is in my, que tu ley, oh Dios, está en, and I medio de mi corazón. delight y yo me deleito to do thy, el hacer tu voluntad. see, to obey God for the righteous. Entonces, el obedecer a Dios por justicia, No, for the righteous, para el justo, it is a joy to es obey. un gozo el obedecer. The righteous doesn't say, El justo no va a decir, cuesta y cuesta. es que me cuesta. No, they have No. a joy El justo va a tener un gozo en esa obediencia, because God gives them porque the Dios joy le dio of ese Christ's gozo, obedience. ese gozo de la obediencia de Cristo. A Christian life without this joy Una vida cristiana sin este gozo, to obey sin este gozo de obedecer, is a miserable experience. es una experiencia miserable. Because there are many people who are Porque hay obeying muchas personas que están obedeciendo, entre only comillas, to escape hellfire. solamente para escapar del fuego del If infierno. you have that religion, you cannot Si be saved. usted tiene ese tipo de religión, no puede ser salvo. Your obedience must not depend upon you don't want to go to hell. Su obediencia no debería depender si quiere ir al cielo o al infierno. Are you following me? ¿Están conmigo? It's because you love Jesus. Su obediencia debe ser porque usted ama a Jesús. Even if there's no reward. you're gonna Incluso still si no hubiese una recompensa, debe obedecerle porque le ama. go. The Bible says for the joy that La was set Biblia before him, dice que por gozo that was set before him, se puso delante de él, he endured. persevera. El que pone el gozo delante de él, persevera hasta la cruz. When there's this joy to obey, Cuando hay este gozo por obedecer, we're not going to become impatient. ya no vamos a estar más impacientes. When will this trial finish, Lord? Cuando se acabe esta prueba, diremos, Señor, When will it? ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo más, Dios? No. Ya no nos preguntaremos cuánto tiempo más esperaré. No, what you will No. do is, Lord, Lo give que me usted grace. hará será decir, Señor, dame gracia Not to fail. para no caer. Watch this way. Watch it now. Continue. Miren, continúa diciendo, But his delight is in the law of the Lord. dice, su delicia está en la ley de Jehová, And in his law that he meditate, what? y en su ley medita, ¿cuándo? Have mercy. Have mercy. Verse 4 now. Come down to verse 4. Versículo 4, hermanos. The ungodly are not so. No así los malos. You get that? ¿Entienden? Let's analyze what we're reading. Vamos a analizar lo que estamos leyendo. Cutting, the Bible says La Biblia that the está diciendo, righteous Karen, man delight in que obedience. los justos se gozan, tienen su delicia en Then the Bible obedecer. says, but the Luego la wicked, Biblia dice que los malos, they don't delight. ellos no se gozan. Watch it, watch it. If you are a professed Christian, Entonces, si usted profesa ser cristiano, but you find yourself not enjoying obedience to Christ, pero usted se encuentra que no goza esa obediencia en Cristo, it means that you have not yet experienced significa que conversion. usted no ha tenido todavía esa experiencia de conversión en su vida. You know that, Joseph? ¿Entienden Because lo the que les Bible digo? says Porque that la is the Biblia está state of diciendo the ungodly. que, what? The Bible says Ajá. not to have joy in Ah, ok. obedience La is the Biblia state dice que aquel que no tiene ese gozo en obediencia se encuentra en un estado of the ungodly. de impiedad. Notice what it says, verse 4. Noten lo que dice versículo The 4. ungodly are not so, Dice, no así los malos, but they are like the chaff which the wind driveth away.
que son como el tamo que arrebata el viento. Notice verse 5 now. Noten versículo This is 5 the ahora. key verse now. Key verse now. Este es el versículo clave. Therefore, Por lo tanto, dice, now when you use the word therefore, cuando se utiliza la palabra por lo tanto, ¿qué significa? lo que continúa. Thank you. So the Bible says, Entonces la Biblia dice, Therefore, por lo tanto, the ungodly shall stand. los malos son los que se quedarán de pie en el juicio. Así dice. ¿Qué dice? No, eso no dice. ¿Qué dice? Have mercy. Have mercy. Brethren, watch this. Miren, If we are living in the judgment period, si estamos viviendo en el periodo del juicio, and the wicked, the ungodly shall not stand in the judgment, y los impíos y los malvados no se podrán mantener de pie en el juicio, what should be your reaction? ¿cuál debería ser nuestra reacción? It should be with fear. Debería ser con temor y temblor. Watch this, friend. Watch this. If you Miren, if you read amigos. Leviticus chapter 6 Si usted lee en el capítulo 16 de Levíticos and read the description given y leen by esa Moses, descripción dada por Moisés, as God instructed him to tell, así como Dios le mandó esas instrucciones para decirle a Aarón that for the priest to come in God's presence and the day of que para atonement, que el sacerdote se acerque a la presencia de Dios en el día de la expiación, there are certain preparation hay that the ciertas priest had to make, preparaciones que el sacerdote tenía que hacer, as well as the people. así como también el pueblo. And if the people and the priest fail to make the preparation, it will be cut down on the day of atonement. Y si el sacerdote o el pueblo fallaba en hacer esa preparación, iban a ser cortados en el día de By the way, expiación. God said to Moses, De tell hecho, Aaron, Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón if he failed this que si preparation él falla en hacer su and come in my preparación presence, he y will viene a fall mi dead. y viene a mi servicio, He will fall dead. va a caer muerto. ¿Me siguen? So the priest had to make a special Entonces el preparation. sacerdote tenía que hacer una preparación And especial that preparation was y esa after preparación 7 weeks. duraba varias semanas. Exactly. Ujú, ujú. Now watch this. And we Ahora are miren, told in entonces Patriarchs and fuimos Prophets, dichos en el libro de Patriarcas y as well as Profetas, great controversy, así como en el conflicto de los siglos, that even after such careful preparation, que incluso hay que hacer una no, preparación, that even after the priest made that ok, careful que preparation, incluso después de la preparación que hizo el sacerdote the cuidadosamente, prophet says la profeta dice that they approach the presence of God with fear and que trembling, incluso con esa preparación cautelosa se acercaban con temor y temblor al servicio, fearing that because of temiendo, one sin in their life, temiendo de que haya quedado un pecado en su or vida for the sins of the people in the o congregation, por los pecados que estén en la congregación. the priest would fall dead. El sacerdote podía caer muerto. Brethren, watch this. You see, the Entonces, subject- miren, the hermanos, subject of the el tema judgment del juicio is not just to dwell on these symbols. no solamente mora en estos Are símbolos. you following? The scapegoat. ¿Me Who is siguen? the scapegoat? El que dice, ¿quién es el The scapegoat. macho cabrío? Uh-huh. Sí, ¿quién es el macho cabrío? What does this represent? ¿Qué All of representa that este is macho important. cabrío? Todo lo que está descrito allí es importante, But the most important thing is pero the la cosa más experience that importante message is trying to es give la us. experiencia que ese mensaje está tratando de darnos. Because if you have the knowledge of this message, Porque this si usted symbol, tiene el conocimiento de este mensaje, de but estos you don't have símbolos, the experience, you pero cannot no tiene stand la in the judgment. experiencia, no puede estar de pie en el juicio. You know what I'm saying? ¿Entienden lo que les digo? You know, God's people love messages Saben ustedes, el pueblo de Dios ama mensajes that is separated from their experience. que estén separados de sus experiencias. Tell me what these things symbol means. Díganme lo que significa tales But don't y talk about cuáles my símbolos, personal life. pero no hablen de mi vida personal. See, if you want messages like that, then Si usted quiere mensajes de esa forma, they had a little. entonces no lea este libro, Because this book, porque does este not just libro, God don't waste time furnishing knowledge that have nothing to do with experience. Dios no desperdicia su tiempo en solo compartir la información y ya. That's why the prophet says Eso es lo que la profeta to dice the Reverend Church, Ellen a la White, iglesia remanente. Nuestra profeta She Elena de says- White, ella dice, where a church spurn or Don't- reject donde una iglesia rechaza light la luz because it is not comfortable. a causa de que no es cómoda, She says
The only Ella thing dice that church que can la expect única cosa que se puede esperar de esa iglesia is the darkness of the devil and evil. es la oscuridad del diablo y de espíritus malignos sobre ella. Are you following me? ¿Están conmigo? If you reject truth Si because rechazamos it esa makes you verdad uncomfortable que le hace sentir incómodo and expect that God is going to reveal more things to y you, espera que Dios le revele más cosas a usted, you're making a sad mistake. no, está cometiendo un triste error. See, God says, use what Dios I give está you. diciendo, usad lo que se les fue dado. And when you obey, He gives Y you cuando more life. usted obedezca a eso, le daré más luz. For what reason? ¿Con qué To razón? make you more like Jesus. Para hacerle más semejante a The Jesús. more revelation of truth Mientras más revelaciones is hay de not just to verdad, furnish head knowledge. no es solo para acumular conocimiento, No, it's to make you more like es Jesus. para hacernos más semejante a Jesús. By the way, Gospel of John De hecho, el Evangelio de Juan, capítulo, which chapter? chapter 3, Capítulo 3 dice, where that famous verse is known even by devils. I'm sorry, what? Where that even this famous verse is known by the whole world. Ya, estos famosos versículos conocidos por todo el mundo, In chapter 3 of John, en el capítulo 3 they dice, contain one of the most famous verse in all the world. contiene los versículos Un más, verse. un versículo más famoso conocido For God mundialmente. so loved the world, Porque Dios amó tanto al mundo, what? ¿qué pasó? Even the worst sinner can quote that text. Incluso el peor pecador puede citar ese texto, But they just stop there. pero no se detiene allí. No, they stop there. Ah, se detiene allí. But I want to show you something. Y quiero indicarles We're gonna algo come ahí. back here. We're gonna come back here. Vamos a regresar al libro de Salmos después. Watch this. Well, go with me to John chapter 3. I want to show you Vengan conmigo, quiero mostrarles. Vamos a Juan capítulo 3. John, the third chapter. Juan capítulo 3, hermanos. Notice what it says now. We're going to read verse 16 through 21. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21. The Bible says, for God so loved the world, La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que ha dado a su Hijo that unigénito, whosoever believeth in him para que todo aquel que crea en Él, should not what? que dice, But have, pero tenga, notice verse 17 now. versículo For 17 God ahora, sent not his Son into the world to condemn the world, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, but that the world through him might be what? sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Notice what it says. Note the lo world que can dice. only be saved Que el mundo solamente puede ser salvo by the world accepting Christ. por aceptar la palabra de Cristo, No accept Cristo mismo. por aceptar Cristo. Watch this now. Verse Miren. 18. Versículo 18. Notice that in verse 16 it says, whosoever believeth in him Noten que el versículo 16 dice, aquel que cree shall not perish. no morirá. No, but what does it mean to Ahora. believe? ¿Qué significa creer? Watch this, verse 18. Versículo 18 nos He that dice, believeth on him el que cree is not en Él condemned. no es condenado. In verse 17, notice what it says? That God sent his Son not to condemn the world, En el versículo but through 17 him, decía que no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino through que a him, través de Él, the world might what? el mundo sea ¿qué? Saved. Salvo, Watch this now. salvo por Él. But then John is Pero qualifying luego this Juan with está verse diciendo 17. en el versículo He said, 17, he that believeth on him. en el versículo 18, perdón, el que cree en Él, Question, if I say, dice, no if es I say, condenado. Pregunta, Christ wants to save everybody Cristo quiere salvar a todos, that believe. a todo el que cree. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Talk to me. Al Am I decir esto, making a conditional statement or an unconditional statement? cuando estoy diciendo eso, ¿estoy haciendo estoy haciendo una condición? ¿Estoy dando una condición o no? Sí. So the Bible says, those Entonces in la the Biblia world dice, who are not condemned, aquellos que están en el mundo, that are not condemned, que no son condenados, are those that believe son aquellos que creen on him. en Él. Notice what it says, verse 18. Noten lo que He dice. that believeth on him Ajá, el que is cree en Él not condemned, no es condenado, but he that believeth not pero el que no is cree condemned already. ya es condenado, Have mercy. Because he hath Ujú. not believed in the name of the only begotten Son of God. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Stand with me now. Quédense conmigo. And this is the condemnation.
Y esta es la condenación. Listen carefully. Escuchen con atención, That hermanos. light is come into the world, Que la luz vino al mundo and men love what? y los hombres amaron más que cosa. Rather than. ¿Qué cosa? Now, why do Que they la love? luz. Why do they love evil? Ahora, ¿por qué ellos amaron más a la The Bible maldad? tells us. La Biblia nos dice, Because their deeds, their actions, porque sus actos, sus All what? acciones All eran what? ¿qué? Malas. watch this now, verse 20. Miren versículo 20. Pay attention now. For everyone that doeth evil, Porque todo el que hace lo the malo light. aborrece la luz. What is this light? Ahora, ¿cuál es esta luz? Well, the Bible says What? that it is Christ, La Biblia dice que es Cristo, but pero it is also His word. también es su palabra. Amen. Amén. Ujú. And how Christ revealed ¿Y cómo himself? Cristo se revela a sí mismo para nosotros? By His Por word. su palabra. Amen. Amén. See, the written word is La palabra- Christ's life written up. La palabra escrita es la luz de Cristo escrita. Christ as a person Cristo is the como written persona word lived out. es como un libro Christ abierto. is Christ, the written book Ajá. is Christ living that written book. Ya. Lo que está Or the escrito en el libro revelation of what is es Cristo revelado Cristo escrito en este libro. Su vida de Cristo escrito en este libro. Amen. Watch this. The experience of Christ is what La we're reading in the book. experiencia de Cristo estamos leyendo en este libro. By the way, even in the De prophets, hecho, incluso en los profetas, the life they lived la vida que ellos vivieron was the life of Christ. fue la vida de Cristo, Reproduced reflejada o reproducida in ages. en ellos. See, that life was not theirs. Porque la luz que ellos tenían no era de ellos. That light come from who? Esa luz venía de quién? But notice what it says now. Pero noten lo que Verse dice 20. aquí, For versículo everyone 20. that doeth evil, Por todo lo que él hace lo malo, aborrece la luz. neither cometh to the light, Dice, y no viene a la luz, lest his deeds be what? para que sus obras no sean ¿qué? You following? Ujú, ujú. But he that doeth Pero el que the truth obra, ¿verdad? cometh to the light, Dice, viene a la luz, that his deeds might be made manifest, para que sus obras sean manifiesto that they are wrought in who? de que son hechas en quién. In other words, En otras palabras, those hermanos, that are true Christians, aquellos que son verdaderos cristianos, when they are reproved, they love it cuando son reprendidos, aman esa reprensión and seek more, y buscan ser más reprendidos so they can listen. I want to be para more que like- puedan more decir, like Jesus. quiero ser más semejante a Jesús. ¿Entienden They don't eso? run away. Ellos condemnation, no no. se escapan o no se esconden bajo condenación. No. No, Oh, thank you. dicen, gracias Señor. You show me something that I didn't know it was there. Me mostraste algo que no sabía que estaba allí. Show me more, Muéstrame so I más can become more like you. para que pueda ser más semejante a ti. Can I talk? Now watch this now. Miren hermanos, This must be the experience esta tiene que ser la experiencia del pueblo de Dios while we're living in the church. mientras estamos viviendo en este juicio. Because watch this, everything about you and I, Porque cada cosa que está en usted y yo, everything that we have done, cada cosa que hemos hecho, every thought that we have cada pensamiento que hemos pensado, is chronicled faithfully, accurately. está sincronizadamente y exacto registrado. ¿Me están escuchando? When you are there thinking evil of a brother, God is writing it. Cuando usted pensó algo mal de un hermano, Dios lo tomó nota. And when you think that Y cuando nobody knows usted about cree que nadie sabe de eso, divinity, la has made divinidad an accurate chronicle. ha hecho un registro exacto de ese suceso. ¿Están By conmigo? the way, brethren, by the way, De hecho, hermanos, not one of us ninguno de can nosotros stand in the judgment puede permanecer en el juicio in our own righteousness. con nuestras propias justicias. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? Even if from this moment Incluso desde este preciso momento, you obey God perfectly without a flaw, usted obedece a Dios de manera perfecta sin ninguna mancha. that won't
prepare you for the judgment. Eso no le va a preparar para el You juicio. must be dressed. You Usted must be tiene que estar clothed vestido, in tiene que estar Christ. investido de Cristo. Because that's the only Porque esa es la única, el único camino de the perfección, only perfection ¿ok? La única perfección that can be judged que and puede not be ser, condemned. que puede ser juzgada y no ser hallada condenada. That's why in the book Selected Messages, Es por eso que en el libro Mensajes Selectos, en el volumen 2, the prophet says, la profeta dice God requires que Dios of requiere his end time people de su pueblo del tiempo del fin an obedience una obediencia without flaw, sin ninguna without queja, any previous error. sin ningún error previo. Now, which of us Ahora, ¿cuál de nosotros can say puede decir that we have that righteousness? que tiene esa justicia? Not one of us. Nadie, Not ninguno de even nosotros. Enoch. Ni siquiera Enoch. Are you following? ¿Me siguen? Enoch had to dress himself in Enoch Christ's tuvo que righteousness. vestirse a sí mismo en la justicia de Cristo. Because the only person that walked Porque on la earth única persona que caminó en la tierra, that never once sinned que nunca pecó, was who? ¿fue quién? And he was Jesús. the only one who could Y él fue el fulfill único que pudo cumplir the demands of the law. las demandas de la ley. And the Bible says Y la that Biblia all nos have dice sinned que todos hemos pecado and come short, destitute of the glory ¿sí? of Dios. Y fuimos destituidos de la gloria de Dios. By the way, Solomon said, De hecho, el sabio Salomón he dice, said, show me a man who have attained perfection, who have not previously sinned. muéstrame un hombre que tenga perfección que anteriormente haya pecado. No haya pecado. He said, no, not Y one. dice, no hay ninguno. Are you following me? ¿Me entienden? Only Christ can claim Solamente that. Cristo puede ser clamado a eso. All of us Entonces todos nosotros must come to Christ. tenemos que ir a Cristo. Be careful, brethren. Escúchame con cuidado, hermanos. Una consulta. Eso te quiere decir que mientras más nos acercamos a Cristo en perfección y en unidad, aunque no cometamos más nunca un pecado, quiere decir que el pecado que hicimos está latente en nuestro corazón y todavía nos sentimos culpables y sucios delante de la presencia de Dios, ¿no? Okay. Watch this. The closer you get to Jesus, Porque mientras más cercanos nos the ponemos more a you Cristo, look like Jesus, mientras más semejante eres a Cristo, the more you're going to see yourself more unworthy. You know why? más te vas a ver indigno. ¿Sabes por qué? Because your eyes have been anointed Porque tus ojos han sido ungidos to really see the Para- unworthiness of the human condition. para realmente ver la inmundicia que está en tu condición. No. En- Let me repeat that. The more you will see Sí, the condition of man, mientras más why ves it la may not be your condición condition at the del, moment. mientras más ves la condición del hombre al estar viendo tu condición, Puede ser que en ese momento, cuando tú ves todo esto, tú no estás en esa condición. Tú es más como Cristo ahora. Pero en ese, como sus ojos ahora puede ver bien, ahí tú dices, wow, now, your sin that you have committed in the past become more painful. el pecado que has cometido en el pasado ahora se vuelve más doloroso. You know what it is? ¿Entiendes lo que te And digo? even though you have repented and En- turned away from those long ago, Incluso si te arrepentiste y te apartaste de ese pecado hace mucho tiempo, you start to repent again, John. empiezas a arrepentirte You know why? nuevamente. You know ¿Sabes why? por qué? Not because you commit the same sin over. No porque cometiste el pecado una y otra vez. When you first repented, Cuando te arrepentiste por even primera if it was vez, genuine, incluso aunque fue you did genuino, not feel truly the pain no that it caused sentiste God. realmente el dolor que causaste en But now Dios. you're in a more Pero ahora- exalted state spiritually. Ya estás en un estado espiritual más Where exaltado, you can see better. en donde puedes ver mejor. You feel more Entonces the pain of your sientes sin. más claro ese dolor que causaste And you anteriormente. say, Lord, forgive me. Entonces dice, Señor, perdóname. That's why Ellen White says, Es por eso que Elena de White nos dice que el pueblo who de live in the Dios, time of the end, el que must vivirá en el live tiempo in a del fin, state of debe vivir continual en un estado repentance. de arrepentimiento continuo, Not of new commission of sins. no por haber cometido nuevos pecados. ¿Me But siguen? you start to see better. You start Sino to porque understand. empezará a ver mejor, empezará a entender. Esa era la condición que Daniel tenía cuando se le presentó el ángel. Digo, hemos pecado, hemos obrado activamente. Are you following me? ¿Están conmigo? Pastor. Y ese es el día de la expiación. Exactly.
Exactly. Exactamente. Watch this. Porque miren, Unless we can come to that condition, a menos que lleguemos a esa condición, we are not ready for the close of probation. no estamos listos para el cierre de la gracia. See, watch this. The Mire. universe is watching. El universo nos está mirando God has given them the privilege. porque Dios nos ha dado el privilegio de que nos observen The controversy transpiring here. todo este conflicto que está sucediendo aquí. And God have to produce Y Dios a ha tenido final que generation of witnesses. que crear una última generación de testigos. And this generation must hate sin Y esta exactly generación like debe Jesus hated. odiar el pecado exactamente como Dios lo odia. ¿Están conmigo? And when this generation begins Y cuando esta generación to comience regain a- the image of God, cuando comience a reobtener la imagen de the Dios, more they look like Jesus, mientras más semejantes is se the vean a more Cristo, painful their past sin become. más dolorosos se vuelven los pecados pasados. Often you hear people talk about their past, Muy a menudo gente habla de su pasado, how they used to have girlfriends and how they used to drink. cómo solían beber, cómo solían tener cuantas But when chicas. they talk, there's not a pain Pero in cuando their voice hablan, or in their hearts. Cuando hablan ya no hay dolor en su voz o en sus corazones. Hay dolor en sus corazones, perdón hermanos. No, there's not. No hay. No hay. Ah, pero cuando hablan después de ahí. But watch this, watch this. And they talk about it and they laugh. I used to do this. Y hablan como si fuera broma. No es así, hermano. No, friends, it should be painful even to mention that experience. Debería ser doloroso el mencionar incluso esas experiencias. Are you following me? ¿Me siguen, hermanos? Sometimes you may have to explain what your past life was to help somebody, to give them hope that God can help you if He helped me. A veces usted usa esas experiencias para ayudarle a alguien que esté atravesando por lo mismo, para mostrarle cómo Dios le ayudó a usted y así Dios le puede ayudar a esa persona también. But even to mention that it's become painful for you. Pero incluso el mencionarlo se vuelve doloroso para usted. This morning I read. Esta mañana el pastor leyó que nuestra hermana de White dice que David live in a state where estaba viviendo en un because estado of his past sin, a causa de sus pecados pasados antes de que él muriese. how he felt his unworthiness, ¿Cómo sintió David su inmundicia? the pain. ¿Cómo sintió ese dolor que le causó a él por sus pecados pasados? And many of us, we sin freely. Y muchos de nosotros las decimos libremente. No, we sin freely No, pecamos libremente. because we said God is merciful. Porque estamos diciendo Dios es Listen, misericordioso. friend, the final Escúchenme, generation hermanos, la generación final have to come to the state tendrá que llegar a un estado where they hate sin like God. en donde odie de tal manera al pecado como Dios lo odia. Listen, you know, it's Escúchame. painful for God to look at evil. Es doloroso para Dios ver el mal. The Bible says La Biblia dice in the book of Zechariah en el libro de Zacarías that God cannot look upon evil. que Dios no puede mirar el mal It is super painful. porque es muy, muy doloroso. Not even inspiration can describe the pain Ni siquiera la God inspiración experienced. puede describir el dolor que Dios siente al ver la maldad. Are you following me, friend? ¿Están conmigo? And the judgment, the Y investigative el juicio investigativo, is trying to investigador, restore that image está of God in intentando man. restaurar esa imagen de Dios en el When cielo. we come to the state, Cuando llegamos a este estado, we will never sin again. nunca más pecaremos, Amén. God can trust us now porque Dios puede confiar ahora en with nosotros eternal life. para darnos la vida eterna. By the way, and the unfallen worlds Y de hecho, los mundos no caídos and the angels y los ángeles can be at peace. pueden estar agradados, They can be at peace saying, Pueden if you give estar them en- eternity, they won't sin again. pueden estar también en paz diciendo, si les das a aquellos la vida eterna, no van a volver a Okay, watch pecar. it. When God gives it, Cuando Dios se lo dio, it's immortality. cuando Dios dio la inmortalidad, Somebody sin? ¿alguien pecó? See, Si Dios diese la inmortalidad y alguien pecare, there'll be no end to it. no habría fin para el pecado. See, that's why God, when Adam, Es por eso que after Adam and Eve sinned, después de que Adán y Eva pecaron, in Genesis chapter 3, en el capítulo 3 de why do you believe Génesis, that Christ came down immediately?
¿Por qué creen ustedes que descendió inmediatamente? Ellen White in Pictures and Elena de Prophecies White en el libro Patriarcas that y it was Profetas the dice devil's que fue el intention diablo, fue la intención del to get Adam diablo and Eve to sin el hacer que peque Adán y Eva and then immortalize sin y luego se pueda inmortalizar by el them pecado partaking of the tree of life. por haber sido ellos partícipes de tomar el That's fruto why de la the Bible vida. said God put angel with Es por eso turning que la with Biblia flaming sword, dice que turning Dios every puso way. querubines para prevenir la entrada al jardín del Edén nuevamente. Because that garden was to remain there until the flood. Los hizo permanecer allí hasta que The God- sucediera the God of el diluvio. And God took it up just before the flood. Y Dios tomó el jardín del Edén justo antes del diluvio, Based on Pictures and Prophecies. basado en el libro Patriarcas y Profetas. And man ever since have been barred from the tree of life. Y desde allí el hombre ha sido privado, Yeah. ¿sí?, de comer del árbol de la vida. That's why Revelation 22:14 Es por says, eso que Apocalipsis 22:14 dice, blessed are bienaventurado they that do his commandments, aquel que hace su voluntad o cumple sus mandamientos. that they may have right Para el que guarda, bienaventurado el que guarda sus mandamientos para que tenga derecho what? a qué? Eat A comer del árbol de la and to vida enter to the y gates. para entrar por las puertas. But this happened when God's character Pero esto sucederá cuando el carácter de Dios sea perfectamente reproducido in God's character, y en el carácter de Cristo if there's a pain to look on sin. habrá un dolor al ver el pecado. That's why we're told Es por eso que se nos fue dicho years on earth que los años de Cristo aquí en la were tierra very painful fueron muy dolorosos because Christ came in porque contact Cristo with sin vino daily. en contacto con el pecado, a estar en contacto con el pecado. But yet he was not contaminated. Y aún así no se contaminó, But it was painful pero fue doloroso for the second member of the Godhead para la segunda parte miembro de la deidad. to be in contact with sin. Fue muy doloroso el estar en contacto con el pecado. Listen to me. Escúchenme, hermanos. This was not the subject. Este no era el tema. You get what I just said to you? I have the subject here. ¿Entienden lo que les digo? El tema está allí en la When I stood in computadora. the pulpit, God said, change the message. Pero al pararme aquí en el púlpito, Dios me dijo, cambia el mensaje. When God says something, Cuando Dios dice algo, because the church needs it. es porque la iglesia lo Whether necesita. you recognize it or not. Sea que lo reconozca o no. Because many times, many of us, we are so sinfully prideful Porque muchas veces nosotros somos orgullosos o nos volvemos orgullosos pecadores. that we think that En I el don't que care what he pensamos says, que y decimos, no me importa lo que Él diga, even though it is the word of God. incluso si se muestra como palabra de Dios. Friends, Pero amigos, we are now approaching ahora nos estamos acercando the final days a los días of finales Seventh-day Adventist probationary time. de la gracia dada a los adventistas del séptimo día. Are you listening to what I'm saying? ¿Me están escuchando lo que les digo? The homosexuals Los homosexuales will have mercy still extended when it is taken away from tendrán them. todavía un tiempo de misericordia cuando para nosotros se nos habrá quitado. You remember, in AD Acuérdense 34, lo que sucedió en 1844. no, in AD 34, En el año 834, perdón. 34 después de Cristo. Ujú. En el año 34 después de Cristo. When Stephen gave that message, Cuando a Esteban final dio appeal, ese mensaje, a final appeal, una apelación final, the people of God rejected. el pueblo de Dios lo They rechazó killed him. e incluso lo mandaron a matar. By the way, hecho, the first indication of those that have hatred in their hearts La primera, for God's message. la primera indicación de que tenían odio por Dios era por el mensaje. No. The first indication that somebody have hatred in their heart for God's message Sí, fue la primera indicación del odio que tenían en su corazón por los mensajes de Dios. Ujú. somebody that hates God's message, Alguien que odiaba el mensaje de Dios, that makes them uncomfortable, que lo hacía sentir incómodo. is not to listen, not to pay attention. La primera indicación es no prestar oído a eso, You no remember poner what the Bible atención. says? Acuérdense lo que la That the Biblia people dice, what? que la gente hacía qué, And gnash with their teeth, y crujían con sus dientes, and then they killed him in church.
Y luego fueron asesinados ahí en la iglesia. And yet the Bible says, as John mentioned, Y la Biblia nos dice, así como también Jan menciona, that this man, que este hombre, Stephen, Esteban, was so filled with power. estaba tan lleno de poder. The Bible says De that hecho, the la man's Biblia face dice que was el- literally shining that they couldn't look up at him. que el rostro, la Biblia dice que el rostro del hombre literalmente estaba brillando, que el resto de gente no podía ni siquiera regresarlo a ver. Yet they killed him. Y lo mataron. Then, before he died, Y antes de que él muriese, he said, él dijo, I see heaven open. yo veo los cielos abiertos. And Jesus, Y Jesús what was he sitting? estaba sentado. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo? That's why when you read Revelation chapter Es por 12, eso cuando ustedes lean Apocalipsis capítulo 12, at the close of the al general close of cierre, probation, al cierre it general says, de la Michael gracia, stands up. dice que Miguel se levantará. Paul says, Pablo in dice Hebrews chapter 8, en el libro de that when Hebreos Christ capítulo went to 8 heaven de que cuando Cristo fue al cielo to commence his priestly para ministry, iniciar su his work of sacerdocio, intercession, su trabajo de intercesión, he's sitting. él se sentó. But when Christ stand, meaning he finished Pero his cuando work. Cristo se levanta significa que terminó su trabajo. Notice something. Pero noten algo, Probation closed, el cierre de gracia and a people who thought they were righteous. y la gente que creerá que está siendo justa. Listen carefully, friend. Escúchenme con cuidado, amigos. Ellen White says Nuestra hermana de White that dice whenever preaching, que cualquier preaching. predicación, con toda o con cualquier predicación, the judgment scene must be mentioned. la escena del juicio debe ser mencionada Are you listening? That's what the prophet says. con toda predicación. You know why? ¿Saben por qué? Look at this text. Vamos a mostrar este We're texto. going to close with this text. Go with me to Acts chapter 24. Vengan conmigo al libro de Hechos, capítulo 24. Notice what the Bible says here. Y noten lo que la Biblia nos dice aquí. Hechos 24, Looking at verse 25, the Bible says, versículos 25. La Biblia dice, and as he reasoned of righteousness y disertando él de la justicia, del dominio propio and judgment to what? y del juicio que dice, venidero. What was the experience of Felix? ¿Cuál debería ser la experiencia de Félix? Now, what was it? ¿Cuál fue la experiencia de It Félix? says here, Dice aquí, Felix trembled. Félix se espantó. What he did? ¿Qué hizo? God wants sinners to tremble. Dios quiere que los pecadores tiemblen y se vayan hacia Él. Ellen White says, Nuestra hermana de in Acts White of the dice Apostles, en el libro commenting Hechos de on los the verse, Apóstoles, comenzando así como el versículo. no, commenting on the verse, Comentando en este versículo, says, ella dice that as Paul reasoned que mientras Pablo razonaba acerca del dominio propio and judgment, y acerca del he juicio, says his thoughts ella dice que sus ideas, sus pensamientos were disturbed fueron incomodados, fueron distorsionados, because he remembered his porque life él of se acordó intemperance su vida de intemperancia and all the sins y todos los pecados que públicamente y secretamente él cometió. Dice que su conciencia se levantó And she says the y ella reality menciona que la realidad of a judgment of condemnation, Felix experienced it. que ella comenta que Félix sintió como experiencia propia ese juicio en su vida And he trembled. y empezó a temblar. And instead of repenting, Y en lugar de arrepentirse, he said, Paul, at another convenient time. dijo, Pablo, si fuese otro tiempo conveniente. And Felix never had that opportunity a second time. Y Félix nunca más tuvo una segunda oportunidad. Friends, let me tell you something. Church, Amigos, déjenme decirles algo. Iglesia, and the preaching of the message y en las predicaciones de los is mensajes, to make sinners uncomfortable and es tremble para and run hacer, to Jesus. es para hacer que los pecadores tiemblen y vuelvan a Cristo. And God won't change that effect. Y Dios no cambiará ese efecto. This message, God's message, Estos mensajes de Dios He's trying to save us. con estos mensajes de Dios están tratando de Isaiah salvarnos. chapter 1,
Isaías capítulo 1, beginning at verse 23. empezando con el versículo del 1 al It 3, says that dice God que will Dios save Zion. dirá a No, Sión, will save, salve, salvará a Sión by judgment. a través del juicio. Do you get that? See, ¿Entienden the eso? purpose of the judgment, Entonces el propósito del especially juicio, the investigative judgment, by the way, especialmente el juicio investigador, is to save what? es para salvar ¿qué? Sinners. A los pecadores. Amen, brethren? Amén, hermanos. But you cannot be saved in pride. Pero usted no puede ser salvado si se mantiene en orgullo. Some of us have Algunos de nosotros tendrán a spiritual pride. un orgullo espiritual. That's the condition of the lukewarm church. Esa es la condición de una iglesia tibia. And God is trying Y Dios lo que está intentando is to bring all of us, es preachers, traernos a todos leaders, nosotros, members, líderes, predicadores, miembros, todos, to overcome their personal a defects. vencer esos defectos personales. Are you listening to what I'm saying? ¿Están escuchando lo que les digo? Their personal defects Estos defectos personales that you are knowledge of and that you don't even have a knowledge of. que no tiene ni siquiera usted conocimiento de que los tiene. Y también que tiene conocimiento de ese. That God through the judgment is trying to bring Que us to a Dios place. a través del juicio está tratando de limpiar, quitarnos eso. But he's first trying to bring us to a place where Pero we can Él see. primero tiene que llevarnos a una posición en donde podamos ver. Many are seeing, many are Y seeing. muchos están viendo, Especially those who come to this church. especialmente aquellos que vienen a la iglesia, With all these messages at this con church. todos estos mensajes presentados en And esta it's, iglesia. watch this. It is one thing to see, Y una cosa es ver, but another thing to renounce. pero es otra cosa el renunciar a lo que se And ve. many in spiritual pride Y turn muchos away from en the ese message. orgullo espiritual hacen a un lado el mensaje, Because God is using a black porque man Dios that está speaks usando in a un way that you don't morenito like. que habla de la forma en la que a usted no le agrada. Are you listening to what I'm saying to you? ¿Me están escuchando lo que les digo? What's right now it's so late. Ahora mismo es history of demasiado Adventism. tarde, ya hablando de la historia del adventismo. Now watch this, friends. Miren, Perfection of character para tener la perfección de does not carácter, happen day y noche. eso no sucede al pasar un día y a una noche. Ellen White said perfection El of Nena de character White dice que la requires perfección time del carácter requiere tiempo, that we don't have. el tiempo que no tenemos. Are you listening to what I'm saying? ¿Me están escuchando lo que les digo? By the way, there's a statement in volume De one of hecho, the hay una testimony. cita del Testimonio para la Iglesia, volumen 1. The prophet says La profeta that dice ministers, que los ministros he and the people, y el pueblo are not prepared no están preparados, even to understand the work of the Spirit. incluso entienden la obra o el trabajo del Espíritu. What they do? She's not even saying that they are not prepared for the coming of Christ. She said they're Ella not está even diciendo prepared que no están for the preparados reception para of la the Spirit. venida de Cristo, ni siquiera están preparados para recibir este Espíritu. And if we don't have His Spirit, Y si no tenemos este Espíritu, Romans chapter el libro de 8, Romanos capítulo 8, the Bible says la Biblia we are nos not dice God's children. que no somos los hijos de Dios. Friends, let me tell you something. Amigos, déjenme decirles algo. When I come here each Sabbath, Cuando viene el pastor aquí cada don't sábado, think that I come in my own power. No. no crean que vengo con mi propio poder, no. Friends, I spend much time in Hermanos, prayer. paso mucho tiempo en oración. And that's why when I speak, I make no apology. Y es por eso que cuando pronuncio estas palabras no me disculpo. Because God gave me a message for Porque this church. Dios me da un mensaje para esta iglesia. And I'm going to be faithful in giving. Y voy a ser fiel en dárselos, les guste o no les guste. Are you listening to what I'm saying? ¿Están escuchando lo que les digo esta mañana? He said we have compromised so much. Nos hemos comprometido de tal manera That's why we find this general apostasy in present truth and in the conference. que encontramos toda esta apostasía de manera general en el círculo de la verdad presente y en el de la conferencia. And that's why when sinners come to our congregation, Y es por eso que muchos pecadores al llegar a nuestras congregaciones, when worldly people come to our congregation, cuando gente secular viene a nuestras congregaciones, the church life is not right, so it dampens the power of the Spirit, Ellen White says. la iglesia no está viviendo a línea con las cosas, entonces baja el poder de la iglesia, dice nuestra hermana de The Juan. power of the Spirit. El That poder power- el poder del Espíritu baja en la iglesia. Friends, God is trying to Amigos, save us. Dios está tratando de Now salvarnos. listen to me carefully. Y Somebody in this escúcheme con congregation atención. Alguien en esta congregación is apostatizing little by little and don't recognize it. ha estado apostatando poco a poco y ni siquiera lo reconoce.
And this apostasy occurring in Y that esta, person's heart, y esta a person. apostasía ocurriendo en el corazón ¿Qué de es algunas happening? personas, que está ocurriendo en el corazón de algunas personas. Our personas. Ajá. Watch this. It's so small Es tan pequeño that they don't even perceive it. que ni siquiera él lo percibe o esa persona lo percibe. Listen to what I'm saying. ¿Están escuchando lo que les digo? Somebody in Pusuki is Alguien en experiencing Pusuki apostasy. está teniendo esa experiencia de apostasía ahora mismo. Imperceptibly. Tell me what it says. Sin sentirlo, dice nuestra hermana de White. And that's why the Spirit of God Y es por eso que el Espíritu de Dios ahora mismo is standing beside each person. está parado al lado de cada persona, Looking you in the face, looking in at the soul. mirándole de frente a usted, buscando en su alma. Listen, friend, I'm not talking about somebody who committed an error and quickly returned to Jesus. That's not what I'm talking about. Escúcheme, no estoy hablando de alguien que cometió un error y brevemente fue a Cristo. No, That person is not in apostasy. esa persona está en apostasía. No is, not. No is. No está, esa persona no está en apostasía. But a person whose life, Pero una little by persona little, la cual su vida poco a poco, the devil is eating away the very fabric of their spiritual experience. el diablo le está quitando poco a poco esa experiencia que va ganando. And instead of getting closer to Jesus, Y en lugar de acercarse más a Cristo, they find themselves less Bible study, está teniendo menos estudio bíblico, less prayer. menos oración, menos tiempo para la oración. Every other thing is crowding in. Todas las otras cosas están acaparando They su don't even tiempo. have time to exercise No tiene suficiente tiempo para ejercitar o para ejercer religious worship. esa adoración To keep the religiosa, soul in para the mantener freshness- su alma in the freshness en la frescura of Christ's beautiful character. del carácter hermoso de Cristo. It's happening to you. You know, Está you, sucediéndole a usted. you may not recognize who you are, but God Quizá is usted saying, no lo with this reconozca, message, pero right Dios now, lo está you diciendo are con recognized. mensajes esta mañana que usted no lo está reconociendo. So friends, listen carefully. Escúcheme con atención, I cerramos want to con give esto. you the opportunity. I want to Pero give you the quiero darle una oportunidad, opportunity. We're not here to entertain. This is porque not a no club. estamos aquí para entretener, no es un club esto de This aquí. is the altar Este es el altar where men en donde los hombres in their personal study may not recognize en their sus condition. estudios personales no reconocen su condición. So when you come here, God says, Entonces, "Listen, I cuando must let usted you viene know, aquí, Dios dice, te voy a dejar saber, because you are studying in religious pride. porque has estado estudiando bajo un So in orgullo your personal religioso. study, you don't see. Entonces, en tu propio estudio no lo ves. So when you come here, God says, Pero cuando vienes aquí, Dios dice, give a message te voy a dar un mensaje, that shows you el que te va a mostrar your condition. tu condición. Listen, don't give up in hope, in hopelessness. Y escúchenme, hermanos, no se queden sin esperanza. The message is awakening. El mensaje es para levantarnos. This is De where hecho. revival begins. Esto es en donde comienza el reavivamiento. When Ellen White talk about revival Cuando Elena de and White hablaba reformation, de reavivamiento y reforma, revival reavivamiento cause you to see your need. le hace ver a usted su necesidad. You follow me? ¿Me And entiende? unless you can see Y a your menos need, que no pueda ver su there necesidad, can be no reformation. no puede haber una reforma. You follow me? ¿Me siguen? By the way, reformation De hecho, la does reforma o not el precede cambio revival. no le precede al reavivamiento. Revival must first proceed. El reavivamiento debe And preceder a then la they work reforma. together Y luego ambos trabajar juntos to restore God para in así you. poder reparar o restaurar la imagen de So Dios this en usted. message is a revival message. Entonces estos mensajes son mensajes de reavivamiento. But reformation depends on you. Pero la reforma, el cambio depende de usted. Estoy leyendo tenemos un serio peligro, ¿no? Yo lo digo personalmente para mí. ¿Por qué? Porque básicamente aquí vemos personas que tenemos 7, algunos 4 años, otros vienen de nacimiento en la iglesia. Entonces, te digo, ¿cuál es la seguridad para nosotros, no? O sea,
Porque nosotros estamos prácticamente en una condición donde siempre tenemos acción, vamos a colocarlo así, ¿no? Y donde naturalmente a veces debemos más hacer las cosas del mundo que las cosas de Dios. Usted diga, ¿qué seguridad hay para nosotros? O sea, ¿cuál es la seguridad que nosotros tenemos? Y yo digo, o sea, solamente un cambio de decisiones totalmente firmes y objetivas con Cristo pueden salvarnos de nuestra condición porque no va a haber otra cosa. Así O es. sea, Así es. es que tenemos ahí prácticamente nosotros recibimos información y la recibimos, pero es solo información. Entonces, cuando prácticamente nosotros debemos tomar decisiones determinantes para nuestra vida, ¿no? O sea, solamente un cambio de decisiones, digo yo personalmente, porque cuando yo analizo este capítulo, o sea, hay un serio problema, nosotros tenemos una semejanza de pecado. ¿Quién nos puede salvar de eso? O sea, nosotros tenemos que salir del orgullo, de las malas ambiciones, malas pretensiones que tenemos. Solamente así podemos salir adelante, no va a haber otra cosa que nos salve a nosotros. Keep studying that book. Sigue leyendo, sigue estudiando ese libro. Keep studying that. Sigue estudiando ese Recommend libro. that book, and I've said it before. Recomiendo ese libro y lo I he didn't say mencionado read, aquí I said antes. study. Y no les estoy diciendo léanlo, les estoy diciendo estudien ese libro. If that was the only book you have, Si ese es el único libro que usted tiene and you follow the instructions, y sigue las instrucciones de ese libro, puede ser salvo. by the way, that book contains De hecho, ese 1888 libro messages. contiene los mensajes The 1888. ¿de cuándo? ¿De 1888? Sí, But correctly. los mensajes de 1888 de manera correcta. Wagner and Jones gave it with mixed Wagner errors y John estaban mezclando errores when they gave it. cuando And that's why lo Ellen White dieron. corrected them and Y es said, por eso que Elena de White los corrigió. But when Ellen White wrote Pero that cuando message Elena de White quitó esos, no, escribió esos in mensajes Step to Christ, en el libro Camino a Cristo, it is perfect. está perfecto. Are you listening? ¿Me escuchan? You can safely heed the instruction. Seguramente podemos seguir esas instrucciones descritas aquí. Study, study, study. Así que estudien ese libro. We're going to pray. Vamos a orar, hermanos. At the close of the message, not the second service, I want to make an altar call. Quiero hacer un llamado At the close of the second service. al cierre del segundo servicio. But brethren, as you take a break, don't lose Hermanos, mientras tomamos el descanso, no pierdan the influence this message is having on your heart right now. la influencia que tiene este mensaje en su corazón ahora. Maintain that. Come Manténganlo. back to the service. Y al regresar al servicio, On God. manténgalo hasta regresar al servicio. Let us kneel if you can. Si pueden ponerse de rodillas, háganlo, hermanos, por favor. Amoroso Dios y Padre amado. Una vez más, Señor, no tenemos palabras para expresar el amor, la misericordia y la paciencia que tienes para con tu pueblo. Yes. That's it. Gracias, Señor, porque si eso no fuera así, Señor, ya hubiésemos sido consumidos. That's yes. Pero tu misericordia, tu amor y tolerancia para con nosotros no es sino con el único propósito Yes. de atraernos a tus brazos de amor. Amen. Cada día nos das nuevas misericordias. Yes. Muestra tu amor y tu paciencia para con nosotros, Señor, llamándonos, clamando con lágrimas en tus ojos. Ven a mí. Déjame transformar tu vida. Yes. Déjame hacer de ti una Yes. persona nueva y diferente. Yes, Lord. Yes. Pero, Señor, tristemente, el pecado está tan arraigado en nuestros corazones que pensamos y nos jactamos como siendo parte del pueblo de la Odisea, que no tenemos necesidad de nada. Pero en tu infinito amor y misericordia, nos llamas la atención de manera dura y directa, Señor, diciéndonos que somos un desventurado, pobres, ciegos y desnudos. Pero hoy, Padre, una vez más hemos escuchado tu palabra y venimos delante de tu presencia. Primeramente para que el Espíritu Santo haga una obra, Señor, completa en nosotros.
Porque si no reconocemos, Señor, y entendemos lo que significa el pecado, lo que el pecado ha traído como consecuencia y dolor a tu corazón, lo que el pecado ha hecho que nos ha apartado de ti y lo que Cristo tuvo que hacer para poder salvarnos de esta condición, y eso solamente se puede ver a través del Espíritu Santo, no podemos tener una necesidad de Dios. Por eso te rogamos, amante Padre, una vez más, en esa infinita misericordia y amor, tú toques nuestro corazón profundamente y podamos darnos cuenta que tú estás afuera. Y así como la invitación que se hace en tu palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esas palabras son las palabras de Jesús. Y hoy por hoy, en este momento, una vez más, está tocando. No como quien quiere derrumbar la puerta, sino con toques suaves y de amor y de súplica, para que nosotros, imbuidos por la presencia y la obra del Espíritu Santo, abramos esa puerta y te dejemos entrar, Señor. Porque realmente necesitamos un cambio y una transformación en nosotros. No entendemos, Señor, la lucha en la cual nosotros estamos comprometidos. No entendemos el gran conflicto que se lleva a cabo a nuestro alrededor. No entendemos los tiempos en los cuales estamos viviendo, Señor. Y tú, de manera súper honrable, Señor, tú nos has escogido a nosotros, viles y pecadores, para poder representar tu palabra delante de un mundo, este mundo caído. Y no solamente delante de este mundo, sino delante de los mundos que no han sido caídos y delante de los ángeles. Tú nos has escogido a nosotros para representarte. Y sabemos bien claro que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, Señor. Pero Padre, abre nuestros ojos con el color espiritual. Vístenos con las vestiduras, la justicia de Cristo, y danos ese oro, que es la fe y el amor, Señor. Ese oro puro, Señor, que tú nos das para poder aceptar nuestra condición y permitirte que tú hagas una obra completa en nosotros. Necesitamos entender, Señor, en el lugar en lo que estamos, Señor, y ya tenemos que avanzar en pos de ti. Porque no se trata de nuestra salvación, oh Padre. Eso queda en un segundo plano. Se trata de vindicar tu nombre. Porque sabemos que tu nombre en este momento está sobre juicio. Satanás ha aseverado y asevera en estos momentos que el hombre pecador no puede guardar tu ley. Y muchos hombres, a través de la historia, incluyendo nuestro ejemplo y modelo Cristo Jesús, lo han hecho. Y nos ha mostrado y nos ha enseñado el camino para poder vencer. Y tú nos has escogido a nosotros, porque es un privilegio estar aquí en esta iglesia en este momento, para poder avanzar en pos de ti, poder vindicar tu palabra, poder guardar tu ley, que podamos gozarnos en tu ley, como escribió el salmista, que sea nuestra meditación de día y de noche. Tenemos, oh Padre, hacer tu voluntad y andar en obediencia a ti. Pero sin el Espíritu Santo en nuestros corazones no podemos vindicar tu palabra y vivir conforme a tu voluntad. Padre, una vez más hemos escuchado las palabras que vienen directamente del cielo. Y hay muchos aquí en este momento que están constreñidos por el Espíritu Santo. Pero tantas veces te hemos fallado, Señor, que no tenemos ni ánimo ni poder para levantar nuestra mirada arriba y decirte, Señor, perdóname y sé propicio a mi pecador. Pero sabemos bien claro, oh Padre amante, que tú no desechas al pecador. Que tú dices, ven a mí como estás, lleno de pecado, lleno de contaminación, y échate en mis brazos. Porque yo quiero transformar tu vida. Y en este momento, Señor, tú que estás escudriñando cada corazón, Señor, que tu Espíritu Santo se ponga al lado de cada persona que está teniendo una lucha en este momento, y obre, Señor, para que abra tu corazón a ti y pueda cambiar su vida. Porque no estamos aquí para condenar, sino para llevar las almas a ti, Señor, porque ninguno está limpio de pecado. Pero como todos hemos pecado de una forma o de otra, Señor, venimos ante ti para que tú nos limpies, para que tú nos purifiques y para que tú pongas en nuestro corazón la decisión firme de servirte, de amarte y poder hacer tu voluntad, Señor. Es momento de tomar decisiones y de tomar decisiones que sean firmes y determinadas cada día, porque no sabemos cuánto la gracia se puede cerrar para cada uno de nosotros. Hemos visto una vez más lo que sucedió con Félix, cómo el mensaje fue directamente presentado a él, pero en vez de arrepentirse como hizo David, buscó una excusa y dijo, en otro momento te llamaré. Y tristemente sabemos que se le cerró la gracia para ese hombre y no queremos hoy, porque tenemos mucho más luz que Félix, Señor, que eso ocurre en este momento. Así que hoy en este día especial, una vez más, tú llamándonos a tener una comunión contigo, a poder participar de un reavivamiento completo en nuestras vidas.
para poder llevar a cabo una reforma, Señor. Límpianos en este momento y guíanos a ti. Que movidos por el Espíritu Santo, podamos abrir el corazón, nuestro corazón a ti. Y podamos, Señor, decir, tómalo, Señor, y cámbiame. Hazme una figura nueva. Pon tu obra en mí, Señor. Y hazme un ser que se goce en hacer tu voluntad y rendirte. Es momento, Señor, de que tú transformes mi vida y que yo pueda ser una persona nueva en ti. Dame la victoria total y completa sobre el pecado, Señor. Amén. Y enséñame a caminar en santidad. Amén. Porque solamente aquellos que reflejen la plena imagen de Cristo los que van a poder estar sentados junto al Cordero y poder comer del fruto de la vida. Y volvemos y lo repetimos ya en este momento, que no se trata de nuestra salvación, sino se trata de la vindicación de tu carácter. Amen. Porque como hemos visto, tenemos que aprender a vivir en unión y en comunión contigo, luchando para obedecer tu palabra, Señor, aún así no hubiese recompensa, Señor. Eso es lo que tú has determinado y quieres de tu pueblo. Y eso es lo que tú nos has llamado a hacer hoy, Señor. Así que podamos mantener nuestra comunión contigo. Que las palabras que han sido escuchadas en esta mañana queden bien profundamente grabadas en nuestros corazones y que la determinación de avanzar en pos de ti sea una realidad, Señor. Amén. Así que gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque aún la gracia está abierta para nosotros. Amén. Y podemos ser fieles Amén. por medio de ti, Señor. Amén. Gracias por tu perdón. Lo pedimos ahora, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.